Muy buenas. Seguimos en el ciclo de la humanización, de la sanidad, en este caso durante el Renacimiento, y seguimos en la Real Academia Nacional de Farmacia. Estamos hoy en el que llamamos Salón de los Pasos Perdidos. Es el salón que está al lado del salón de actos principal, en donde cuando hay alguna actividad importante en la academia nos reunimos los académicos y sobre todo cuando viene Su Majestad el Rey. Como ven, es un salón isabelino, pero es un salón isabelino hecho a mediados del siglo XX porque, como les dije, esta fue la sede del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y luego de la Facultad de Farmacia. Y desde aquí, hoy me toca a mí hablarles de las principales características de la ciencia durante el Renacimiento, de las cuales, sin más, voy a empezar a hablar. Sabemos por textos de alumnos de universidades que desde la Baja Edad Media empezó a abundar el hastío por la repetición escolástica. Los alumnos se aburrían de ver cómo los catedráticos leían libros, eternizaban los errores y repetían las cosas sin hacer ningún tipo de crítica. En segundo lugar, durante el Renacimiento apareció, como todos nosotros sabemos, la imprenta. Y la imprenta supuso lo que, en determinada manera, lo que ha supuesto Internet en la actualidad. Es decir, una explosión absoluta de los textos escritos, mientras que hasta ese momento pues, todas las cosas se tenían que hacer de manera manuscrita. La caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453 supuso que muchos sabios que vivían ahí llegaron a Occidente, a lo que había sido el antiguo imperio romano de Occidente, con los manuscritos griegos debajo de los brazos, y fueron recibidos de manera casi prometeica. Pensaban que el problema del escolasticismo se debía a las traducciones que se habían hecho desde el árabe al latín, que podían estar, según creían, pues plagadas de errores. Los clásicos, por lo tanto, escritos en griego, fueron recibidos de una manera magnífica. Lo que sucedió en primer lugar es que también empezó a surgir el escepticismo ante los clásicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se dieron cuenta de que los textos clásicos estaban en el ámbito de la ciencia también llenos de errores. Se notó sobre todo en principio en Plinio. Plinio es un autor verdaderamente asombroso y espectacular, pero era un autor acrítico que recogía tanto lo que él veía como todo lo que le contaban, incluidas las leyendas. En el Renacimiento, pues en vez de aceptar esto como cosas absolutamente científicas, empezaron a criticarlas y surgieron los libros que se llaman Castigatione, las Castigatione Pliniae, es decir, los errores que aparecen en los textos clásicos. Se empezó a ver ese inmenso cambio del teocraticismo, del autoritarismo, a una visión, digamos que más crítica y más personal de todo lo que suponía la ciencia. En esto influyeron también dos cosas a las cuales muy a menudo les damos poca importancia. La primera de las cosas es que dentro del cristianismo desapareció el monolitismo religioso. Es decir, lo que en el Occidente era una unidad
absoluta de creencias, durante el Renacimiento se partió con la aparición del protestantismo y de las muchísimas sectas protestantes. Ya el Papa no era la única autoridad religiosa y con esa crítica religiosa también surgía una crítica a la visión natural del mundo. Ya las cosas no estaban reforzadas por una autoridad tan poderosa. Y la segunda causa fundamental fue la aparición del Nuevo Mundo. La aparición del Nuevo Mundo es el descubrimiento que se hizo de América y posteriormente de la parte americana e inglesa, no solo norteamericana, porque la parte Hispanoamérica también era parte de Norteamérica, pues supuso que se encontró un continente desconocido hasta ese momento, absolutamente, plagado de gente distinta, de flora distinta. La concepción del mundo fue radicalmente diferente. Se vio que había mucha más agua que tierra, mientras que antes se pensaba que había más tierra que agua. En general, variaron las condiciones de manera extraordinaria. Por otra parte, empezaron a aparecer los textos en lenguas propias. En lenguas romances, como fue el italiano, como fue el español, y también en alemán. Hasta este momento, la ciencia tenía una lengua franca, y esa lengua franca era el latín, que era la lengua de la Iglesia. A partir de este momento, una serie de textos clásicos se traducen a nuestras lenguas. Aquí les he puesto la figura de Andrés Laguna, que tradujo el Dioscórides al español, la de Mattioli, que tradujo el mismo texto al italiano, y la de Paracelso, que escribió muy buena parte de su obra en alemán y que daba las clases también en alemán. ¿Qué supuso esto? Pues supuso, de una parte, una mayor penetración del pensamiento y de la ciencia, es decir, las gentes medianamente letradas que sabían escribir y que sabían leer en español, pero no conocían el latín, pudieron acceder a una serie de cuestiones que hasta entonces les estaban vedadas, una mayor penetración, y por otra parte el acceso de una serie de personas que conocían muy bien las técnicas, pero que no conocían el latín. Entre ellos los cirujanos latinistas, había cirujanos, perdón, he dicho los latinistas, los romancistas, había cirujanos latinistas que sabían y tenían una teoría tan poderosa como los médicos. Saben ustedes perfectamente que cirujanos y médicos durante el Renacimiento son cosas radicalmente distintas, y el cirujano es un artesano que produce dolor, produce mucho dolor sin anestesia, cuyas técnicas además son en cualquier caso dudosas, mientras que el médico es un teórico que jamás toca al enfermo y que además se ha formado en universidades. Pues estos cirujanos romancistas saben poner en valor sus formas de actuar. El ejemplo típico es el gran personaje que cambió la cirugía, que es Ambroise Paré, que era un cirujano romancista francés. Y lo mismo pasa con los metalúrgicos, y lo mismo pasa con los boticarios, de manera tal que estas traducciones suponen una extensión del conocimiento y una ampliación de ese conocimiento hasta técnicas hasta entonces pues no muy conocidas. Se produce en primer lugar ya el cambio absoluto en el conocimiento del macrocosmos. Hasta este momento está vigente la teoría de Ptolomeo,
según la cual, como vemos en las diapositivas, la Tierra es el centro del universo. A partir de este momento, el macrocosmos estaba siendo conocido por medio de una serie de tablas astronómicas, pero Nicolás de Cusa había dicho ya que las estrellas eran de la misma capacidad, de la misma materia ontológica que la Tierra. Es decir, se había acabado la idea, hasta entonces vigente, de que la Tierra era algo que se podía destruir, pero sin embargo las estrellas eran eternas. Es la idea aristotélica, es la idea de Ptolomeo. Por otra parte, también se hacen grandes esfuerzos en la astronomía para cambiar el calendario. Se iban acumulando muchos retrasos en el calendario y fue el Clavio quien en el tiempo del Papa Gregorio estableció el calendario que ahora manejamos, el calendario gregoriano. Y apareció una figura, que fue la figura de Copérnico, un religioso que lo que hizo es seguir estrictamente los conocimientos griegos. En primer lugar, situó el Sol en el centro del universo y la Tierra la puso a girar con los demás planetas alrededor del Sol. Esto lo había hecho ya Aristarco de Samos. En segundo lugar, pensó que todos los planetas eran esféricos y que todas las órbitas también lo eran, exactamente igual que habían hecho los pitagóricos. Y en tercer lugar, pues dio un movimiento a la Tierra alrededor del Sol y otro rotacional alrededor de sí mismo. Con lo cual, pues creó una serie de polémicas con los aristotélicos, en las cuales él prácticamente no quiso entrar. Publicó el Commentariolus, que era un texto para ir acostumbrando a la gente a sus novedades, que eran tremendas. Y estas novedades eran tremendas no tanto por lo que tenían de científicas, sino por lo que tenían de religiosas. Contradecían a la Biblia. Decían exactamente lo contrario que decía la Biblia, que estaba inspirada en una serie de modelos ptolemaicos, como es absolutamente normal. Ahí tenemos pues algunas de las imágenes que conocemos de Copérnico. También tenemos su libro de las revoluciones, que no tiene nada que ver con la revolución tal como la entendemos en la actualidad, sino con los movimientos de las órbitas celestes. ¿Cuáles fueron las reacciones a Copérnico? Pues las reacciones a Copérnico fueron muy virulentas en el campo luterano. Lutero simplemente dijo que había un loco que decía que la Tierra se movía alrededor del Sol. En el campo católico, dentro del mundo cristiano, no fueron así. Las reacciones fueron muchísimo más sosegadas y cuando sí fueron ya violentas fue a partir de el encontronazo entre Galileo Galilei y el Papa, que fue un encontronazo más político que científico. En el Reino Unido, pues, se recogió exactamente el conocimiento copernicano en una serie de textos que pueden ustedes ver en las diapositivas, y en el mundo hispano hubo reacciones de tres tipos. En primer lugar, hubo Jerónimo Muñoz, que era un geocentrista convencido, que sin embargo describió una nueva cometa, con lo cual reafirmaba la posición de Nicolás de Cusa e indirectamente, evidentemente, la de Copérnico. Luego estuvieron nuestros
redactores de textos de navegar. Es conocido y es lógico que toda Europa, que todo el mundo aprendió a navegar a partir de los textos españoles, entre otras cosas, porque fueron los primeros en cruzar el Atlántico. Estos autores como Rodrigo Zamorano o Andrés García de Céspedes utilizaron el sistema copernicano, pero utilizaron el sistema copernicano sin decirlo, simplemente porque la estructura matemática era más sencilla, explicaba en cierta manera mejor los planetas. También hay que tener en cuenta que Copérnico se evitó todas las críticas porque su De Revolutionibus apareció cuando él ya había muerto. Esta es una maravillosa manera de evitar cualquier tipo de crítica, morirse antes de publicar el libro. Entonces, pues uno queda relativamente exento del sufrimiento que supone la crítica, que en el caso de Copérnico fue duro. En tercer lugar, los estatutos de la Universidad de Salamanca inmediatamente exigieron y pidieron que se enseñara el sistema copernicano. El problema es que pese a las exigencias estatutarias salmantinas, jamás se enseñó Copérnico en la universidad, pues porque las inercias académicas eran y son extraordinariamente lentas. En geografía y en cartografía hubo un cambio también verdaderamente radical, porque el cambio radical se debió a la aparición del Nuevo Mundo. Vemos en la izquierda de la diapositiva el plano de Juan de la Cosa, en el cual América aparece unida en la parte de arriba al resto del mundo, cuando le separaban grandes océanos. Se pensaba que el mundo estaba constituido por tierra en medio de las cuales había pequeños lagos. Y luego se vio que era al revés, que el mundo está constituido por agua, en mitad de la cual hay continentes. Hay un primer plano, el de un monje alemán bastante humilde, que es Waldseemüller, que describe, es el que está en el centro de la diapositiva, en el cual se ve por primera vez América. Y es la persona que le dio este nombre, debido a Américo Vespucci, y luego él mismo se dio cuenta de que este nombre era injusto y aparte de ser injusto era inexacto, porque no había sido Américo Vespucci el que había descubierto el Nuevo Mundo, sino había sido Colón. Sin embargo, ya los grandes geógrafos, los grandes cartógrafos, como son Ortelio Mercator, hicieron que este nombre, el nombre de América, se perpetuara hasta la actualidad. Y también el primer plano, el primer mapa en donde apareció América es el que aparece a la derecha de todo, que es el planisferio de Contarini, que es una proyección una proyección esférica de lo que era el mundo. En ciencias exactas y tecnología, la persona que hizo, digamos que el resumen de lo que habían sido las matemáticas hasta ese momento fue Luca Pacioli, un italiano. Y en la península ibérica, pues, destaca Pedro Nunes, que inventó el Nunius, y que es algo que todavía en la actualidad seguimos estudiando. En España tenemos también, pues, a un catalán, a Francesc Santcliment, que escribió La Suma del Arte de Aritmética, que es un tratado de contabilidad. Tenemos a Ciruelo, al maestro Ciruelo, famoso maestro Ciruelo, que no fue preceptor de Felipe II porque al parecer no tenía una figura excelente, pero que fue un gran matemático.
Y destaca también durante el Renacimiento la aparición de la Academia Real de Matemáticas de Felipe II, influida y alentada por Herrera. Hay siempre una duda si esto fue una Real Academia o no. No fue una Real Academia, sino una academia real. Es decir, como un centro de conocimiento pagado por el rey, y pagado por el rey porque no quisieron hacerse cargo de esta enseñanza de las matemáticas las ciudades de España. Pensaron que no valían para nada. Y Felipe II, este rey que de vez en cuando es muy incomprendido, pagó de su bolsillo esta academia que perduró hasta el siglo XVIII, aunque en el siglo XVIII la dirigían los jesuitas. En tecnología pues tenemos a Simon Stevin, que hizo esos preciosos veleros terrestres para alegrar la vida a los invitados del príncipe Mauricio de Sajonia. Y también se empezaron en Inglaterra los estudios sobre el magnetismo, ya de una manera importante. Destaca a medio camino entre la magia blanca, que es otra de las características importantes del Renacimiento, el florecimiento de la magia. ¿Y qué es la magia? Pues es el intento de una serie de personas de definir y de explicar racionalmente la naturaleza. Lo que pasa que sus conocimientos durante el momento exceden a lo posible y la tecnología no es adecuada. Y entonces acuden a la magia, a una magia que nunca invoca a los seres malignos, esa sería la magia negra, pero es un movimiento que se desarrolla extraordinariamente en Italia, en Inglaterra y también en España. El más característico de todos pues es Juan Bautista de la Porta, que es la persona que vemos ahí, que creó la primera academia científica, que es la Academia de los Secretos de la Naturaleza, que creó en Nápoles y que fue prohibida por el Papa, pero era una academia donde solo podían estar personas que hubiesen descubierto algo y que es el descubridor de muchas cosas, pero de las que más nos llaman la atención en la actualidad es la cámara oscura. Él descubrió la cámara oscura y por lo tanto los fundamentos de lo que sería la fotografía. Dense cuenta de la importancia de la cámara oscura, sobre todo en la pintura, porque todos pensamos que qué buen ojo tenían los pintores, y sí lo tenían, pero utilizaban la cámara oscura, entre otras muchas cosas. Entre pintores el fundamental es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que es un genio, pero que tuvo poquísima influencia en su época. Leonardo era un artista, y un artista en el Renacimiento era fundamentalmente un ingeniero. Es decir, ¿y qué es un ingeniero? Alguien que prepara ingenios y alguien que vive del mecenazgo de otras personas. Leonardo le encargaron grandes obras, le encargaron castillos, le encargaron centros de defensa y también de exposición de la grandeza de reyes, sobre todo del rey de Francia, y para hacer esas cosas acudió, entre otras cuestiones, a la pintura. Y donde se le recuerda más es en la pintura, pero también dibujó anatomía, hizo algún tratado de anatomía que no tuvo gran influencia porque quedó entre sus papeles, no se publicó, y porque además era zurdo y escribía de una manera especular, es decir, que para
leerle, hay que reflejarlo en un espejo. Entonces todo quedó. Y también hizo no solo máquinas como Rogerio Bacon, que son máquinas de la ilusión, diríamos, como el bajo medieval Rogerio Bacon, no de la ilusión porque se han desarrollado, pero que tanto Rogerio Bacon como él desconocían la fuerza necesaria para que los aparatos pudieran volar o navegar o ir bajo el agua, y también hizo máquinas de ingeniería, pero máquinas de ingeniería hicieron todos los artistas e ingenieros de la época, como Herrera, para construir el Escorial. Quiero decir que en este caso no es excepcional. Lo excepcional que tiene Leonardo es la belleza artística de sus proyectos, la belleza artística de sus pinturas y, en ocasiones, de su escultura. Destaca la metalurgia renacentista. Es algo que la metalurgia existe desde la prehistoria, pero ahora aparecen los textos de metalurgia. Tenemos a Bernard Palissy a la izquierda, que hace esas maravillosas cerámicas que parece que son radicalmente actuales, y no, son del siglo XVI. ¿Y por qué son tan extraordinariamente bellas? Por los metales que utiliza para prepararlas. Tenemos a Agrícola. Agrícola es el primer autor que explica cómo deben ser las minas. Por eso el emperador Carlos trae a España y lleva también a América a mineros alemanes, mineros de su imperio. Y explica, lo ven en la tercera diapositiva de la derecha, cómo son las minas, cómo se deben de preparar, cómo se extraen los minerales, pero también nos habla constantemente de los duendes que hay en ellas, que en algún momento pues producen graves explosiones. Es decir, es una mezcla, como siempre sucede en toda la ciencia y la técnica renacentista, entre lo que era la ciencia y la técnica clásica, lo que es la experimentación durante el Renacimiento y, en cierta manera, lo que luego va a ser, digamos, la propia acción experimental. Vemos que hay libros sobre destilación y vemos que España, en el campo de la tecnología, pues introduce en América el método del patio. El método del patio es una nueva manera de extraer la plata a base del azogue. Y sobre la plata y el azogue se establece el Imperio Español, no sobre el oro, sino sobre la plata y el azogue. Y la plata acude en grandes cantidades a España y en grandes cantidades a China, precisamente por una nueva tecnología que produce un autor español y que luego Alonso de Barba intenta escribir en un libro, también en español, sobre el aprovechamiento de los metales. Aparece una nueva anatomía. ¿Por qué? Porque hay una serie de autores, entre ellos Leonardo y también Donatello, que acuden a las lecciones de anatomía para describir mejor los músculos. Ahí ven algunas esculturas maravillosas de Donatello, en donde pues es un tratado de anatomía, pero el gran revulsor de la anatomía fue Vesalio. Y Vesalio, que había estudiado anatomía en París con un autor absolutamente galenista, lo único que hace es que el catedrático da las clases de anatomía directamente, en lo que es el anfiteatro anatómico, que todavía se conserva en todas las universidades, en todas las facultades de medicina. El catedrático lo que hace es describir lo que ve, y no como sucedía hasta entonces, que leía un texto de Galeno y cuando había
una diferencia cuando el demostrador sacaba un hígado y era distinto, pues no establecía ningún sistema de crítica. ¿Por qué era distinto? Porque la anatomía de Galeno estaba hecha sobre los cerdos. Y aunque los cerdos y los seres humanos nos parecemos mucho, hay diferencias. Y la parte ósea estaba establecida sobre un simio. Lo que hace Vesalio es dejar y dar autoridad a sus ojos sobre la autoridad de los antiguos. El texto de Vesalio es absolutamente maravilloso, como lo ven ustedes aquí, y en España y en Italia pues le siguen Realdo Colombo y Valverde de Amusco. Hemos estado hablando hasta ahora unos 30 minutos. Como todos ustedes saben, estas conferencias van a tener también un libro en el cual pues, vamos a tratar estos temas con más profundidad. Me dejo en el bolsillo, para no aburrirles a ninguno de ustedes, lo que es la fisiología, la nueva fisiología, la nueva botánica y la nueva terapéutica. ¿Qué es lo que me gustaría dejar en el recuerdo de todos ustedes? Pues que el Renacimiento es el principio en el cual el ser humano empieza a saber de forma clara que hay una vía para la religión y otra vía para la razón. Y es el momento en que esa vía de la razón, de la experimentación propia, empieza a verse plasmada en textos de prácticamente todas las que hoy llamaríamos materias científicas. Les agradezco mucho su atención y espero que continúen con nosotros en los próximos días. Muchas gracias.